Diversas críticas han recibido los resultados de la última encuesta CACEN, que reflejaron que la pobreza se redujo de un 15,1% a 14,4%. Y uno de los puntos más cuestionados, rechazados, es la metodología que se utiliza para analizar este tema, el tema de la pobreza en nuestro país. Queremos conversar sobre este asunto y para eso tomamos contacto a esta hora con el presidente de la Fundación América Solidaria, Benito Baranda. Benito, muy buenas tardes, gracias por este contacto con nosotros. Hola Mirna, buenas tardes. Benito, ¿usted considera que es el momento para cambiar este instrumento de medición que es la encuesta CACEN, que de acuerdo a lo que dicen varios expertos no estaría contemplando elementos clave, como por ejemplo la desigualdad que existe en Chile, para también medir la pobreza? Por supuesto, nosotros desde hace 15 años en la Fundación para la Superación de la Pobreza planteamos que había que cambiar por lo menos la base de la línea de la pobreza. Hay gente que he leído a través de Twitter o en distintos correos, personas profesionales que han dicho que no vale la pena cambiarla. La verdad es que si no la cambiamos no estamos midiendo nada, no estamos midiendo lo que efectivamente ocurre en la realidad. Y lo que necesitamos a través de esta medida es saber lo que está ocurriendo en la realidad para poder monitorear las políticas sociales y por supuesto focalizarlas mucho mejor en aquellas personas y en aquellos ámbitos en los cuales las personas están viviendo en pobreza. Uno de los temas, la línea de pobreza, que es con la encuesta CACEN, pero deberíamos agregar también una evaluación multidimensional, como lo ha hecho México y lo está ya comenzando a hacer Colombia. En ese sentido, Benito, que se ha cuestionado de la encuesta, tiene que ver con quién mide la pobreza de acuerdo a los ingresos, pero deja fuera otros indicadores, como la educación, como el acceso a la salud. ¿Usted cree que si hubiera un instrumento, una encuesta que realmente incluyera esos aspectos, la pobreza en Chile sería mayor de lo que muestra esta encuesta? Por supuesto, el mismo ministro Larraín, cuando no era ministro, cuando era profesor de la Universidad Católica, tomando los datos de la Fundación para la Superación de la Pobreza, presentó en el diario El Mercurio en julio del 2007 los datos solamente modificando la línea de la pobreza de acuerdo al patrón de consumo de ese momento. Y la pobreza, por supuesto, aumentaba bastante, casi se duplicaba. Entonces, uno cuando toma esos criterios, solamente en base a lo económico ya se aumenta. Si toma una pobreza multidimensional, la verdad es que toma distintos aspectos con los cuales estaría evidenciando que en otros ámbitos como salud y educación tenemos pobrezas que no son evaluadas necesariamente en lo económico. Y eso nos ayudaría mucho mejor a poner en práctica políticas sociales más pertinentes para esa familia. Benito, en ese sentido, ¿qué tan relevante es para usted, en términos estadísticos, el que 148.000 personas hayan salido de la extrema pobreza? Bueno, por supuesto que es relevante. Si una persona sale de la extrema pobreza, ya es muy relevante. Y eso hay que felicitarlo. O sea, toda la gente que ha salido de la extrema pobreza, por supuesto que hay que felicitarlo. Pero no se sale de cualquier modo, porque si sale solo en base a transferencia económica, eso es difícilmente sustentable en el futuro. Por eso hemos superado la extrema pobreza, pero si uno mide la pobreza separada de la extrema pobreza, tenemos la misma cantidad de personas en situación de pobreza que tenemos en el año 2009. Solamente hemos mejorado la extrema pobreza. Y lo que requerimos son políticas universales de mejor calidad para que efectivamente las personas cuando salen de la pobreza salgan de manera definitiva. Y eso requiere políticas de educación bastante más contundentes que las que tenemos hoy día y políticas de vivienda que permitan la integración social y políticas laborales que respeten los derechos de los trabajadores, que permitan tener salarios justos, que los hagan salir de la pobreza y no permanecer en la pobreza a pesar de que trabajan durante toda la semana. Fíjese que algunos estudios señalan que entre el 2006 y el 2011 el PIB subió 21% y la pobreza, en vez de bajar, subió 5,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo no está funcionando, que este llamado chorreo finalmente no logra, favorecer a las capas más empobrecidas, más desprotegidas de la sociedad. A finales de la década de los 90 señalamos con fuerza que si no se reorientaban las políticas sociales a habilitar a las personas y no solo hacer transferencias, esto no va a cambiar. Se ha insistido en las transferencias económicas porque ha aumentado el precio del cobre. En el gobierno anterior y en este gobierno hemos tenido innumerables bonos para las personas, pero si no mejoramos la calidad de la educación es imposible y eso requiere muchísimos más recursos de los que tenemos hoy día disponibles. Y segundo, si no compensamos laboralmente a las personas como deben ser compensadas para salir de la pobreza, también resulta imposible. El crecimiento económico tiene que ir acompañado de habilitación, de reconocimiento de los derechos de las personas y de habilitación en lo educacional, en su capacitación y de salarios que les permitan salir de la pobreza. Eso es lo que ocurrió desde 2006 hasta ahora. La cantidad de empleos que hemos generado han sido empleos
que han llevado a las personas a permanecer en pobreza a pesar de que trabajan. Y esa pobreza que usted la conoce muy bien, Benito, es una pobreza además endeudada. Es endeudada y además no solo eso, hay que recordar que mucha gente que hoy día no vive en pobreza, pero cuando uno lo visita a sus poblaciones, tienen 2 trabajos, están trabajando 16 horas diarias para poder salir de la pobreza. Muchas personas me dirían, tienen que hacer un esfuerzo, sí, pero se los tiene que compensar justamente, porque si no se los compensa en justicia, al final esas personas van a terminar con una pésima salud, van a morir antes que nosotros y van a tener una pésima calidad de vida en su familia. Y lo más probable, el Estado va a tener que compensar económicamente a esas familias por tratamiento de sus hijos o por los conflictos que van a vivir al interior de sus poblaciones. Si no cambiamos esa mirada, va a ser muy difícil modificar la pobreza en Chile. Benito, y eso requiere una nueva mirada. Sí, Benito, acaba de ser aprobado un salario mínimo de 193.000 pesos. El gobierno no se dio, digamos, en estas largas negociaciones que hubo durante 29 días. Sin embargo, el gobierno ha señalado que hay otros mecanismos subsidiarios del Estado, o más bien que son subsidiados por el Estado, que permiten aumentar entonces el ingreso de las personas de menores recursos. ¿Usted cree que con un ingreso o con un salario mínimo de ese nivel, más todos los subsidios que el Estado puede otorgar, efectivamente vamos en camino de mejorar estos indicadores? Por supuesto que sí, van en ese camino, pero hay que cuestionarse si los subsidios no te pueden generar el día de mañana una dependencia de las personas de esos subsidios que les permita salir de la pobreza por sus propios medios, por sus propias capacidades. ¿No resultará mejor modificar los tributos a la pequeña y mediana empresa para que puedan pagar salarios más justos si la gran mayoría de los empleos están vinculados a eso cuando se paga el salario mínimo? Hay que hacer una reflexión un poco más profunda. ¿Por qué el Estado tiene que cobrar tributos para después devolver esos mismos recursos a través del ingreso ético familiar a esas mismas familias? Hay que cuestionarse si estamos compensando a las personas con un salario que les permita salir de la pobreza. Si no, habría que modificar la tasa tributaria de muchas de las empresas que no pueden pagar más porque si no quebrarían. Y eso yo creo que requiere una innovación en la política tributaria también para esas empresas. Es mejor pagar salarios justos y tener impuestos a lo mejor menores para esas empresas que cobrar impuestos y después devolvérselos a las personas a través de subsidios monetarios. Muy bien, Benito Baranda, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.